Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a Adelantando las Noticias. Soy Diego Pietrafesa. Una semana muy vertiginosa con el tema de los audios que en principio involucran a la hermana del presidente Javier Milei en casos de corrupción, que ha dominado toda la escena. Pero nosotros queremos corrernos un poquito de esto que ustedes seguramente habrán leído, escuchado y que seguramente seguirán leyendo y escuchando como debe ser, para focalizarnos en una proyección a largo plazo, en un pensamiento político, estratégico y regional que avance en el tiempo. ¿De qué se trata? Bueno, se los adelanto ahora, pero en realidad lo vamos a ver dentro de un rato. Compartimos con ustedes los anunciantes y empezamos. Quédense, no se van a arrepentir. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ponerlo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Lo que les había prometido en la presentación del programa, una mirada un poquito más allá y en lo posible que tampoco se centre de los extremos al vértice, sino exactamente al revés, ampliar un poco la zona. En este caso, cuando hablamos de la zona, hablamos también de la geografía de nuestro querido continente. Para eso invitamos hoy a Cristian Asinelli, él es politólogo y además desde hace largos años vicepresidente de Programación Estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Estimado Cristian, gracias por venir. No, gracias Diego y Walter por la invitación. Muy bien, estimado Walter, gracias también por venir como cada martes. Bueno, un desafío también pensar otra cosa, ¿no? Y qué bueno tenerlo a Cristian acá, ¿no? Porque nos ayuda un poco a poder entender que no solo es el hoy, ¿no? Sino que también es el ayer y sobre todo el mañana, y que no nos remitamos solamente a nuestra geografía, lo señalabas muy bien. Argentina es parte de un continente, de una región mucho más amplia y que toda está buscando un camino de desarrollo, y eso se trata la charla de hoy. Y vamos a intentar resumir con cierta dificultad este libro que tengo en mis manos, que es el último trabajo de Cristian, Claves para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. Cristian, claro, vos ves los aportes que te han hecho Adolfo Pérez Esquivel, Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero, José Pepe Mujica, Michelle Bachelet, y también en las páginas aquí hablas del Papa Francisco. Quiero decir, estamos teniendo una mirada que es particular. O sea, asoma lo genérico, pero tiene una forma de ver las cosas y ver a los otros. Exacto. Que lleva un sello. Total. Bueno, un poco lo que decía Walter, ¿no? Ver el ayer, el hoy y el mañana. Por eso el libro tiene como tres cuestiones. Primero, un poco de teoría para entender dónde está la región hoy, qué está pasando, cuáles son los grandes temas, las megas tendencias, los temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo, como decías vos, mirando el largo plazo, no con discusiones de contexto, porque a veces las discusiones de contexto de hoy no te permiten tener esa mirada de largo plazo.
Tiene actualidad, porque tiene artículos escritos a lo largo de los últimos años sobre qué pasa en los distintos temas, y tiene la mirada, yo el otro día cuando hacía la presentación decía, sin ánimo obviamente de generar ninguna falta de respeto, que entre todas las personas a las que entrevisté hay 702 años de experiencia. Y qué bueno aprovechar la experiencia de personas que han vivido, han gobernado, han tomado decisiones correctas e incorrectas. No importa si son de izquierda, de derecha, de centro, de un país u otro, pero que pueden aportarnos a la mirada de futuro. Y todas las entrevistas que tuve la posibilidad de hacer a personajes muy importantes de la política, de la ciencia, de la educación, la tecnología, aportaban esa mirada de largo plazo, o sea, viendo qué habían hecho, cómo tenían que proyectar el futuro en estos grandes temas, que por eso le pongo claves para el desarrollo de América Latina y el Caribe. Sí, y esto corre por mi cuenta, y coincidimos solamente con Walter, el primer subtexto, ¿no? La acción colectiva, ¿no? El valor de trabajo de todos, o de la gran mayoría, para que, nadie se yerga como el único que puede hacer una cosa. ¿Y qué conclusiones sacaste de toda esta gran cantidad de material y de estos autores tan destacados que han vivido, todos estos años que vos señalaste de experiencia gobernando y tomando decisiones en estos países de la región? Mira, dependiendo del capítulo, pero como visión global te diría, primero, la mirada de largo plazo y la mirada holística. Ajá. No miradas parcializadas. Vos no podés resolver un problema sin ver cuáles son los otros que hay alrededor, ¿no? Para pensar la integración no podés pensarla sin la logística, sí, sin la integración energética, pero a la vez cuidado del medio ambiente. Pensando a la vez en las instituciones, fortalecer las capacidades de los estados, que después uno puede decidir si es un estado más grande, más chico, pero tienen que ser estados fortalecidos que puedan cumplir con su misión, que puedan ayudar a que las instituciones puedan funcionar de manera correcta. Entonces, por un lado eso, esta mirada integral de cómo tenés que trabajar para pensar el largo plazo. Y después, dependiendo de cada uno de los capítulos, cómo haces para proyectar los temas y generar los consensos con los liderazgos. Entonces ahí lo que surgía todo el tiempo es plan, programa, proyecto. No cosas que vos puedas hacer así de manera de la noche a la mañana. Una mirada integral con un plan sobre lo que querés hacer, los proyectos específicos, y eso salía todo el tiempo, y después los equipos. No podés desarrollar políticas públicas, fortalecer el Estado, tener políticas de ciencia y tecnología, generar integración, mejorar las instituciones sin equipos que estén preparados para eso. Cristian, releyendo y conociendo también incluso la vida personal de Pérez Esquivel, de Pepe Mujica, de Dilma Rousseff, hay también allí un recorrido de, sobre todo, grandes derrotas también, ¿no? Totalmente. O grandes dificultades, porque a veces cuando uno se plantea caminos, a lo mejor la época nos invita a caminar desde el éxito como único paso o como única manera de caminar. ¿Qué tienen ellos o qué libro tiene para enseñar también de las cosas que hacemos mal? Mira, cuando hicimos la presentación, por ejemplo, a Pérez Esquivel le preguntaron cómo veía la democracia. Y dijo, mal. La veo mal. ¿Por qué? Porque delegamos demasiado y los ciudadanos no estamos participando lo suficiente. Entonces, delegamos todo el poder en un gobierno y terminan haciendo cosas que no son las que nos dijeron que iban a hacer. ¿Cómo solucionamos eso? A través de más participación. Y fue muy crítico la democracia. A una persona que vos a primera instancia dirías, no, o sea, va a estar muy a favor, o sea, obviamente está a favor de la democracia, nos hizo toda una charla, te diría, casi magistral, de cómo fortalecerla, cómo hacer ese trabajo de regarla todos los días, de trabajarla, porque dice que nadie te regala nada, que la democracia hay que trabajarla entre todos. Rodríguez Zapatero lo mismo, muy preocupado por el uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, lo mismo Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica. Todos los cruzaban, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías y cómo están teniendo incidencia en el día a día de la política pública. Sí, porque además se mezcla, ¿no? Lo hemos hablado, Walter. No sabes si la clase política
se nutre de las nuevas tecnologías o trabaja para las nuevas tecnologías. Totalmente. Ahí todavía es una situación muy reciente para todos nosotros que nos impide ver. Sí, sí, muchas cosas que solemos charlar también con Diego acá en el programa, tiene que ver con un poco con el desgaste del sistema democrático en este tiempo en el cual por ahí muchas de las sociedades no han conseguido las respuestas necesarias, y esto de poder mirar un poco la historia y mirar para atrás y hacer autocrítica permite, ¿no?, esto de poder proyectar salidas dentro del mismo sistema y mejoras. Hay países que han encontrado quizás políticas de Estado que hoy no es tan habitual en la mayoría de los países de la región, ¿no? Mencionaste, creo, a Dilma Rousseff, ¿no?, entre los autores. Bueno, Brasil es un ejemplo, ¿no?, que ha tenido a lo largo de diferentes colores de partidos que han gobernado determinadas políticas de Estado que le ayudaron al desarrollo. Algo que nos ha costado bastante aquí en la Argentina. ¿Cómo se ve esto en materia de posibilidades de crecimiento para la región? Mira, eso es clave, y también en otros de los entrevistados como Pepe Mujica y todo lo que es la democracia en Uruguay, ¿no? Tal cual. El otro día lo escuchaba al presidente Yamandu Orsi, que él hablaba del concepto de acumulación positiva. Le preguntaban cómo era su democracia, por qué era tan estable, y él decía que era una serie de acumulaciones positivas que el tiempo les había dado sin importar los partidos políticos, se habían puesto de acuerdo en cuestiones que para ellos eran muy importantes. ¿Por qué? Porque tenían dos vecinos también, como Argentina o como Brasil, demasiados grandes y que necesitaban. Pero lo veías en Pepe, en la entrevista de Pepe, con esa, te diría... Ya estaba en un momento, Pepe, donde te decía las cosas absolutamente con un nivel de franqueza inusitado. Siempre fue franco, ¿no? Siempre fue directo, sí. Pero lamentablemente, y bueno, también en su última etapa, ¿no?, antes de que lo perdiéramos, te decía las cosas muy directas, ¿no? Te iba muy al hueso y te hacía sentir de que tenías que generar ese cambio, ¿no? Y que tenías que generar las posibilidades de pensar al futuro y de ponerse de acuerdo en las cuestiones clave. Él decía, mira, no nos vamos a poder poner nunca de acuerdo en todo. Pongámonos de acuerdo en lo imprescindible y a partir de ahí construyamos. Y eso es algo muy valioso que está en todos. Michelle Bachelet también, cuando habla de la democracia, de su país y de los errores, porque yo también pregunto mucho, bueno, ¿cuáles son los errores que cometieron? ¿Qué hubieran hecho distinto? Más allá de que muchas cosas las hubieran hecho iguales, siempre es estar más cerca de la gente. Es un concepto que en todos estos líderes está muy, pero muy presente. Sí, pensaba lo de Pepe, capaz que porque sabía que no tenía tiempo de perder, ¿no? Entonces dice, bueno, ya que vamos a decir algo, nos tiramos de cabeza. Te quería preguntar, Cristian, vos hablas de los consensos, yo creo que, y también lo hemos hablado, Walter, aquí con otros entrevistados y entrevistadas, por supuesto que todos queremos que la vida sea una gran armonía, pero también sabemos que desde que Caín mató a Abel, digamos, hay situaciones que se nos escapan y hay situaciones de poder y de tensiones y de privilegios y de derechos que se van colisionando y por lo menos queremos acá, no nos tiene que asustar eso, es el juego de la vida en polis, ¿no? Total. De la política. Ahora, ¿qué te dijeron tus entrevistados o qué experiencia podés tener vos de afrontar allí donde, bueno, se genera una cierta empatía para ir hacia allá, pero también tenés un contrapeso que dice, no, hasta acá porque hay otros intereses que también se ponen en la mesa? Bueno, la entrevista de Laura Chinchilla va justamente a eso. Ella quería hacer una serie de reformas y en un momento tenía que elegir y tenía que priorizar y sentía esa bronca, ¿no?, de decir, no puedo avanzar más, pero también el pragmatismo de decir, hasta acá puedo avanzar y después sigo. Entonces me parece que una de las enseñanzas del libro, de las entrevistas y un poco de la teoría, es cómo hacemos para saber cómo vamos cruzando esos límites, pero teniendo bien en claro el horizonte. Y es algo que también está en todas las conversaciones. Tener un horizonte claro de hacia dónde ir. Que muchas veces eso es lo que se pierde. Y cuando perdés el horizonte, terminás en la coyuntura, terminás en el contexto y no terminás tomando las decisiones correctas, mirando el largo plazo, sino las decisiones del día. Claro. Y eso no ayuda para la integración de los países, porque nuestra región, y eso es un tema bien interesante, tiene una cuestión clave que, por lo menos por ahora, y ojalá que siga así, es una región de paz en general. No es una región donde los conflictos entre países se tornen violentos. Cuando hay un problema, se arreglan en un mundo
donde tenemos 50 conflictos internacionales entre países, más allá de los 2 que conocemos que son más conocidos. Entonces, por un lado eso, para hacer negocios, para hacer obras públicas, para cruzar las fronteras, la paz es indispensable a pesar de todos los otros problemas que tenemos de pobreza, inequidad, inseguridad, etc. Y después es una región, América Latina y el Caribe, que tiene los minerales críticos que el mundo necesita para la transición energética. Tiene biodiversidad. Tenemos el Amazonas, que es una de las zonas más biodiversas del mundo. Tenemos todas las especies de mamíferos. Tenemos agua dulce. Tenemos talento humano, porque la región todavía tiene muy buen talento. Ciencia, tecnología, países como Argentina, como México, como Brasil, como Colombia, tienen personas muy, pero muy capacitadas. Argentina mismo, tema nuclear, temas satélites, etcétera. Todas cosas que hay que cuidar y que son una base indispensable para lo que viene, que es el uso de la inteligencia artificial en casi todas las variables de la vida nuestra, educación, salud, competitividad. ¿Para qué vamos a utilizar la inteligencia artificial? ¿Para buscar dónde vamos de un lado al otro, dónde puedo comprar tal cosa? ¿O lo vamos a utilizar para la educación, lo vamos a utilizar para los servicios de salud, para ser más competitivos? Eso es todo un debate también que emerge acá de todas las entrevistas. Sí, y explica también el interés bien y mal habido de ciertos poderes y ciertos países sobre nosotros, ¿no? Porque esto que está diciendo vos, Cristian, es, bueno, ¿y por qué entonces pasa esto? Y porque tenemos todo esto también. Bueno, una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Cuando hablamos de globalización, ¿no? Y de dónde encaja América Latina dentro de este mundo globalizado. Porque uno observa la experiencia europea con la Unión Europea, el desarrollo de muchas naciones que quizás por sí mismas no podían tener ese salto y en conjunto lograron establecerse, como el sudeste asiático con los años fue creciendo de una manera extraordinaria. Bueno, ni hablar de Oceanía, ¿no? Australia, Nueva Zelanda. ¿Qué pasa con esta región tan rica que tanto le ha costado ese desarrollo que todos aspiramos, ¿no? Yo te diría que básicamente tenemos las instituciones para la integración, pero no las estamos utilizando de manera correcta. Bueno, el caso del Banco de Desarrollo de América Latina quizás es distinto porque es una institución que fue creciendo, sigue creciendo y la gobernanza hace que se puedan poner rápidamente de acuerdo los ministros que comparten directorio y tomen decisiones. Pero hay otras instituciones de la integración que la verdad no están funcionando como deberían. También, obviamente, hace 80 años ya pasó Bretton Woods, todas las instituciones multilaterales que nacieron, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, después el BID, Naciones Unidas, etcétera, han sufrido un desgaste y necesitan ser reformuladas, no destruidas, porque nos han dado estabilidad durante muchísimos años y han sido instituciones que han servido para generar progreso en la humanidad. Pero hoy requieren un cambio y ese cambio es para que sean más flexibles, para que puedan realmente tomar decisiones, atender las necesidades de la gente. El preámbulo de Naciones Unidas dice en sus primeras partes que nosotros, los pueblos de Naciones Unidas, estamos para defender la paz. Hoy Naciones Unidas no está teniendo la fuerza para imponer la paz en las guerras que estamos teniendo. Bueno, el camino no es destruir las instituciones, es reformarlas, mirando el contexto actual y hacia dónde queremos ir. Presumo, Cristian, que entre las grandes dificultades para llevar adelante este ambicioso proyecto, esta ambiciosa mirada, tiene que ver con el clima de época, porque todo esto apunta a ponerse de acuerdo, a no destruir, a respetar, a escuchar al que piensa distinto. Bueno, el panorama internacional y nacional muestra que el mundo, y también la Argentina, está... iba a decir enfermo, no quiero ser tan... está contagiado de un clima de época en donde pareciera que las buenas costumbres y los buenos tratos y los buenos modos no cotizan mucho en bolsa. Y hoy la geopolítica mundial y la geoeconomía está viviendo un momento de incertidumbre. Estamos viviendo momentos, como decías vos, donde los extremos se hacen escuchar más. Pero que se hagan escuchar más no quiere decir que no haya en el centro personas que quizás están pensando de una manera distinta. No se encuentra el cauce, pero yo soy de los que creen que tarde o temprano eso tiene que tender a suceder. Cuando le preguntaron al Papa Francisco si había que ser optimista o pesimista en una charla de jóvenes, todo el mundo empezó a discutir, no, optimista, no pesimista con el mundo, y él decía, no hay que ser ni optimista ni pesimista. Optimista es porque buscas lo óptimo, está todo bien,
todo va a pasar, sui generis. Pesimista, está todo mal, no vamos a salir de este pozo. Y él decía que lo que había que tener es esperanza. Esa esperanza de que sí se pueden hacer las cosas. Es difícil, quizás suena naif, pero vivimos en un mundo donde la mayoría quiere que las cosas sucedan de manera buena. Bueno, hay que encontrar a esas personas, hay que encontrar esos liderazgos y esos liderazgos tienen que ser lo suficientemente generosos para mirar juntos un futuro de prosperidad y desarrollo para todos. La generosidad también, eso hacía mucho hincapié el Papa Francisco. Walter. Sí, cuando uno habla de desarrollo tiende a pensar fundamentalmente en lo económico, ¿no? En la posibilidad del crecimiento económico de una sociedad. Pero hay dos costados claves para mí que tienen que ver, uno con la salud, evidentemente, y sobre todo el de la educación, ¿no? Para poder avanzar hacia ese desarrollo. ¿Qué mirada hay al respecto? Mira, claramente la educación es una de las claves fundamentales para poder salir y generar desarrollo, desde la educación temprana hasta la educación universitaria. En una de las entrevistas, Mariano Jabonero, justamente, que es el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, que trabaja los temas de educación específicamente, él plantea que hoy no tenemos un problema de acceso a la educación. Lo que tenemos un problema es de calidad. Hay muchas escuelas, hay muchas instituciones, estamos generando que los chicos estén dentro del sistema, a nivel agregado estamos hablando obviamente, pero la calidad es muy diversa. Vos podés tener en una misma ciudad chicos que saben leer perfectamente y otros chicos que no saben leer. Y eso, la pandemia nos ha dejado algo que en los próximos años vamos a tener que revisar, y es la competitividad de todas esas personas en el mercado laboral. Un chico que estaba en la pandemia empezando primer grado y tenía que aprender a leer y no tenía condiciones económicas, o en su casa había un solo celular y eran 2 chicos y tenían que tomar la decisión los padres, ¿sí? ¿Quién tomaba la clase? O sea, ya hay una brecha enorme. O el que estaba terminando 7º grado para empezar primer año. Esas brechas las vamos a empezar a ver en el futuro y las tenemos que planificar porque las vamos a tener que resolver. Y si no achicamos las brechas sociales, económicas, de infraestructura, de conectividad, etcétera, el futuro no va a ser bueno. Tenemos que trabajar para eso, y claramente eso se hace con planes, se hace proyectando, no se puede hacer tapando agujeros, lamentablemente. Ojalá se pudiera, o con un chasquido mágico resolver. Eso no es así. Lo decía Walter en cita a la Unión Europea. ¿Por qué a nosotros con el Mercosur nos costó y nos cuesta, y presumo yo nos costará tanto, diseñar un marco similar al del viejo continente? Mira, obviamente las experiencias son distintas. La Unión Europea empezó hace muchísimos años se juntaron con el tema del acero. Dijeron, primero buscaron un tema en común. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? El acero y el carbón. Y a partir de ahí empezaron a generar un espacio de integración, primero con 7 países, hoy son más de 25. No es fácil tampoco para la Unión Europea ponerse de acuerdo, pero tratan, lo logran, generaron instituciones. Creo que nosotros tenemos que generar en el Mercosur más instituciones, más fortaleza, darle más capacidad y tener bien en claro hacia dónde queremos ir. Y ponerse y sentarse en la mesa y rearmar todo lo que haya que rearmar. Porque cuando se armó el Mercosur entre, bueno, esta idea de Alfonsín y Sarney en su momento, ¿no? De cómo hacemos para juntarnos con Brasil, y eso fue el germen del Mercosur. Habla Baroto, muy lindo, de una historia sobre ese tema. Proyectaron lo que todos veíamos, que la integración regional es clave para poder dar las peleas, entre comillas, con los otros continentes. Bueno, hoy eso no se está haciendo de manera correcta, pero tenemos de vuelta todas las potencialidades, porque tenemos conectividad, tenemos la posibilidad de generar herramientas de integración culturales, herramientas de integración física, de energía. Hoy tenemos, por ejemplo, Vaca Muerta, que con los nuevos proyectos que se están haciendo puede no solamente darle gas al país, a la Argentina, al norte, sino también exportar y generar beneficios para el sur de Brasil, toda la parte industrial, el norte de Chile, bajar la cantidad de gases de efecto invernadero, cuidar nuestros ecosistemas, pero hay que ponerse de acuerdo para eso. Es lo que cuesta. Gracias, Cristian. No, gracias a ustedes. Gracias, Walter. Por favor, un placer. Aunque sea, pongámonos de acuerdo para encontrarnos la semana que viene. Yo creo que eso lo tenemos a mano. Los esperamos. Hasta luego. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe.
Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible. Es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.